La mayoría de las mujeres que vivían en las montañas no abrían la puerta cuando alguien desconocido llamaba al caer la tarde. Mucho menos si el aire olía a nieve, el suelo crujía bajo los pasos y la sombra que aguardaba afuera tenía el cabello largo, la piel curtida y la mirada triste. Pero Leticia no era como las demás. Cuando escuchó los golpes en la madera, no dudó. Tal vez fue la voz al otro lado, temblorosa pero serena, pidiendo solo un poco de agua caliente para seguir caminando. O tal vez fue el silencio que vino después. Ese silencio que conocía demasiado bien Anne, el de los que ya han dejado de esperar nada. Sin pensarlo, abrió la puerta y lo encontró. Él estaba cubierto de harapos, con la cara enrojecida por el frío y los labios morados. A pesar de su aspecto vencido, no bajaba la mirada. No extendía la mano como los mendigos no suplicaba. Solo se mantenía de pie, con la dignidad intacta de quien ha perdido todo menos el alma. Leticia sintió un nudo en el pecho. No era miedo, era reconocimiento. Ese hombre, sin decir mucho, cargaba con un tipo de soledad que ella conocía muy bien. Anne lo invitó a entrar. Caminó hasta la cocina, sirvió lo único que le quedaba de la olla del mediodía y colocó el plato humeante sobre la mesa. El apache se sentó, la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud profunda, y comió lentamente, como si cada cucharada fuera un recuerdo que regresaba. Leticia tenía 28 años y una vida tan frágil como el techo de su cabaña, que amenazaba con ceder ante la próxima nevada. Su madre, enferma desde hacía meses, apenas hablaba. El único ingreso que tenían provenía de un horno de pan artesanal que ella misma reparaba cada vez que las piedras se agrietaban. Después de la última tormenta, la mitad del horno se vino abajo. Nadie en el pueblo quiso ayudarla. Decían que ya no valía la pena. Algunos lo murmuraban por envidia, otros por simple desprecio. Pero Leticia seguía de pie. Cada madrugada amasaba lo poco que tenía y lo vendía a escondidas. Por vergüenza. Vergüenza, su único miedo era perder el calor que mantenía viva a su madre. Y a ella misma. Esa noche, el apache durmió junto al fuego, cubierto con una manta vieja que Leticia apenas usaba. No preguntó su nombre, no necesitaba saberlo. Sabía, en cambio, que ese silencio con el que él cerró los ojos era el mismo que a veces caía sobre ella cuando pensaba en rendirse. A la mañana siguiente, él se levantó temprano. Sin ruido, vio el horno derrumbado, inspeccionó las piedras, midió la grieta con los dedos y luego se acercó a ella. «Puedo repararlo», dijo con voz baja, como quien no quiere molestar. «No necesito dinero, solo comida y un rincón donde dormir». En Leticia parpadeó. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con los ojos. Aceptó sin saber que acababa de abrir la puerta más importante de su vida. Durante los primeros días, hablaron poco. Él trabajaba en silencio, moviendo piedras con una precisión que solo tienen los que entienden no solo la materia, sino el propósito de lo que construyen. Leticia lo observaba desde la cocina mientras amasaba, notando cómo, a pesar del frío, sus manos no temblaban. Solo una vez se detuvo a mitad del trabajo, cuando un trozo de madera podrida le abrió una herida en la palma. Ella corrió a buscar una venda, y cuando le tomó la mano para curarlo, sintió un calor inesperado. Fue apenas un instante, pero en ese instante, algo dentro de ella se movió. El apache se presentó ese día. «Me llamo Naskai», lo dijo con cierta timidez, como si temiera que su nombre fuera rechazado. Leticia no respondió de inmediato, solo repitió el nombre en voz baja, como quien lo prueba en la boca antes de guardarlo en el pecho. «Yo soy Leticia», dijo finalmente, devolviéndole la mirada. No hubo necesidad de más. Ese intercambio bastó para sellar algo invisible entre ellos, un respeto silencioso, una promesa muda de no invadir los espacios del otro, pero tampoco de ignorarlos. Con el paso de las jornadas, Leticia empezó a notar cosas. Naskai no solo reparaba el horno con habilidad, también recogía leña sin que ella lo pidiera, revisaba el techo por si había goteras y arregló la puerta trasera que llevaba meses sin cerrarse bien. Lo hacía todo en silencio,
sin esperar gratitud. Una noche, al pasar cerca del rincón donde dormía, lo vio tallando madera. Usaba una pequeña navaja y sus dedos, ásperos y firmes, se movían con la delicadeza de un pintor. Cuando se acercó para ver mejor, él ocultó la figura con pudor, como si le avergonzara ser visto haciendo algo tan íntimo. Ella no insistió, pero esa imagen quedó grabada en su mente. El pueblo no tardó en hablar. Primero fueron susurros entre los vecinos, luego comentarios en voz alta cada vez que Leticia bajaba al mercado a intercambiar pan por medicina o manteca. Dicen que tiene un apache en casa, murmuraban, que duerme bajo su techo. Algunos lo decían con morbo a otros. Con rabia, Leticia, acostumbrada al rechazo, al principio ignoró los rumores pero no era ingenua. Sabía que la gente no necesitaba razones para odiar, y que esa vez su aparente pecado sería imperdonable, porque en la mente de muchos, los apaches no eran hombres, eran amenazas vivientes. Y ella, una mujer sola, no tenía derecho a decidir a quién proteger. La tensión comenzó a sentirse incluso antes de que tocaran su puerta. Las miradas se volvieron más largas, más cortantes. El carnicero le negó crédito. La dueña de la tienda se negó a venderle sal. Uno de los niños del pueblo, al verla pasar, le lanzó una piedra a sus pies. Leticia no reaccionó. Solo caminó de regreso a casa con la cabeza erguida y las manos apretadas contra el pecho. A esa noche no cenó. Se sentó junto al fuego, viendo cómo Nashkai colocaba las últimas piedras en el horno, ya casi reconstruido. Él la miró una sola vez, y en su silencio había algo más que respeto. Había gratitud, y también culpa. «Puedo irme si lo necesitas», dijo él de pronto, sin dejar de trabajar. «No vine a traer más problemas». Leticia lo observó. En la penumbra su rostro estaba manchado de ceniza, y sus manos llenas de cortés. Podría haberse ido. No tenía lazos con ese lugar, ni con ella. Y sin embargo, seguía ahí. «¿Tú crees que estoy sola porque no puedo echar a alguien de casa?», respondió Leticia con un tono suave, pero firme. «Estoy sola porque aprendí a quedarme con quienes no huyen». Esa frase quedó flotando en la sala como una brasa encendida. Nashkai no dijo nada más. Pero esa noche, al tallar su figura de madera, empezó a delinear algo distinto. Una mujer con un pañuelo en el cabello y las manos extendidas hacia una puerta. Al día siguiente, al amanecer, los cascos de 3 caballos se detuvieron frente a su cabaña. Eran hombres del pueblo. Uno de ellos, el capataz del dueño de la serrería, llevaba una expresión de asco en el rostro. «Venimos a advertirte», dijo sin rodeos. «Esto no es tierra para salvajes, y menos para que una mujer los alimente como si fueran animales heridos. Te damos 3 días para echarlo. Si no, vendremos». Con más hombres. Leticia no respondió. Solo cerró la puerta. Por dentro, su corazón palpitaba como si intentara escaparse del pecho. Pero sus pies no se movieron. Caminó hasta la cocina, llenó 2 tazones de sopa caliente, y llamó a Nashkai. «Hay que comer, aún queda trabajo». Anel lo había escuchado todo desde el fondo de la cabaña, pero no dijo una sola palabra. Tomó la sopa entre las manos y comió con la misma lentitud que el primer día, como si masticara cada fragmento de dignidad que aún le quedaba en esa noche. Leticia no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo la nieve comenzaba a caer. Recordó las palabras de su padre, muchos años atrás. El fuego no empieza con la llama. Empieza con el corazón de quien lo necesita. Afuera, Nashkai terminaba de cubrir el horno con una lona gruesa, y aunque no se veían, ambos sabían que, a partir de esa noche, algo se había sellado entre ellos, no la promesa de un futuro, sino el coraje de resistir el presente. El tercer día trajo más que frío. Trajo una amenaza directa. Alrededor del mediodía, Leticia escuchó pasos decididos en la nieve. Esta vez, no eran solo 3 hombres, habían venido 7, todos armados con escopetas. Palos y rabia acumulada no tocaron la puerta. Gritaron desde fuera: «¡Sácalo ahora, o lo sacamos nosotros!». Leticia, con el corazón golpeándole las costillas, se puso de pie y tomó el rifle viejo que había pertenecido a su abuelo. No era buena con él, pero tampoco era cobarde. Salió y se plantó.
Frente a los hombres con los labios secos y la voz firma: aquí no hay ladrones. Aquí solo hay un hombre trabajando. Si quieren cruzar esta puerta, tendrán que hacerlo sobre mí. El silencio fue más amenazante que los gritos. Desde el fondo del terreno, Nashkai apareció sin decir una palabra. No llevaba armas, solo una pala en la mano y los ojos muy abiertos. Caminó hasta quedar a unos pasos detrás de Leticia. No la tocó. No se adelantó, solo la acompañó con su presencia. Uno de los hombres levantó la escopeta como un reflejo, pero otro lo detuvo. No vale la pena, murmuró. Nos meteríamos en un problema más grande. Y entonces ocurrió lo inesperado en se. Fueron, no por respeto, ni por miedo, sino por confusión, por no saber cómo manejar el coraje de una mujer que no estaba dispuesta a retroceder. Leticia se quedó inmóvil hasta que los pasos se perdieron en la nieve. Luego bajó el rifle con las manos temblorosas. Entraron sin hablar. Nashkai le preparó con hierbas que él mismo había recogido días atrás. Se lo ofreció en una taza rajada, la misma que usaban desde el primer día. Leticia lo bebió con las manos aún heladas. No tienes que quedarte, dijo ella en voz baja. Ahora ya viste lo que esto significa. Pero él la miró sin titubeos. Yo me quedo donde me tratan como humano. Y esas palabras, pronunciadas con tanta sencillez, fueron más fuertes que cualquier promesa. Leticia se permitió llorar por primera vez en meses. No de miedo, no de tristeza, sino de alivio. Porque por fin entendía que no estaba luchando sola, que había alguien más dispuesto a resistir a su lado. A partir de entonces, algo cambió en la casa. La rutina seguía, pero los silencios eran distintos. Durante las mañanas, Nashkai reparaba no solo el horno, sino también el cercado, los muebles viejos, la estufa de leña. Leticia amasaba y horneaba con una nueva ligereza en los dedos. Por las tardes, hablaban poco, pero cuando lo hacían, las palabras eran precisas, necesarias. Él le contaba sobre su infancia entre montañas, sobre los cantos de su madre y el olor del humo cuando su tribu cocinaba bajo el cielo abierto. Ella le contaba sobre los domingos con su padre, cuando aún creía que el mundo era un lugar amable. Y así, sin saber cómo, comenzaron a curarse mutuamente sin tocarse. Una noche, mientras la madre de Leticia dormía y la nieve golpeaba con suavidad los cristales, Nashkai se acercó a la chimenea con una caja pequeña hecha de madera que él mismo había tallado. La colocó sobre la mesa, sin decir nada. Leticia lo miró con una ceja alzada. «Ábrela», dijo él, con voz suave. Dentro había una figura diminuta, tallada a mano, que representaba a una mujer arrodillada junto a un horno de pan. Era ella, el pañuelo en el cabello, el gesto concentrado, la expresión de fuerza silenciosa. Leticia apretó la figura contra el pecho. «Nunca nadie me había visto así», murmuró. Nashkai bajó la mirada. Yo no conocía a nadie así, hasta ahora. A la mañana siguiente, los rumores habían alcanzado su punto más alto. En el mercado, algunos le gritaban traidora, otros simplemente la ignoraban. La mujer que le vendía harina le lanzó el paquete al suelo en lugar de entregárselo a Leticia. No se agachó, lo dejó ahí y se marchó con la cabeza alta. Sabía que estaba perdiendo a su comunidad, pero no estaba dispuesta a perder su dignidad. Al llegar a casa, Nashkai la esperaba con una canasta de madera llena de raíces secas, hojas y flores pequeñas. «Te enseñaré lo que mi madre me enseñó», dijo. «Así no tendrás que depender de quienes ya no te quieren vender nada». Leticia aceptó, no con gratitud, sino con la serenidad de quien está lista para empezar de nuevo. Los días se volvieron más largos, pero también más cálidos. El horno volvió a encenderse. El pan salía dorado, crujiente. La cabaña empezó a oler otra vez a vida. Leticia comenzó a escribir un cuaderno donde anotaba todo lo que Nashkai le enseñaba, en qué plantas servían para el dolor, cuáles ayudaban a dormir, cómo se podía conservar el calor en las paredes sin gastar leña. Había recuperado algo más que su casa. Había recuperado la sensación de ser útil. Y con cada página escrita, cada pan horneado, cada tarde junto al fuego, la figura del apache dejó de ser extraña para convertirse en parte de ella. Sin promesas, sin etiquetas,
pero presente en cada rincón que antes solo contenía ausencia. Una tarde, mientras ambos recogían leña, Naskai se detuvo al ver una huella fresca en la nieve. Era una bota. Una bota grande. De hombre no era de ellos, tampoco de ningún animal. La huella no estaba sola. Había otras, muchas más. Alguien había estado rondando la cabaña. Leticia se tensó de inmediato. ¿Volvieron?, preguntó sin necesidad de aclarar a quiénes se refería. Naskai no respondió. Se agachó, estudió las pisadas y luego levantó la vista hacia el bosque. Nos están observando. Esa noche reforzaron las cerraduras, apagaron el fuego temprano y durmieron vestidos. El invierno se sentía otra vez cerca, pero no era el del clima, era el de las almas. La amenaza se hizo evidente 2 noches después. Un ruido seco despertó a Leticia. Salió al porche con el corazón latiendo en los oídos y encontró una cruz de madera clavada en el suelo. Estaba quemada en la base, y sobre ella colgaba un trozo de tela que había pertenecido a su delantal. Era un mensaje claro: no queremos salvajes ni a quienes los protegen. No hacía falta leerlo. Estaba escrito en la forma en que el miedo aparece sin firma, pero con intención. Naskai salió detrás de ella, con el rostro endurecido. No dijo una palabra, solo la miró. Leticia, temblando, arrancó la cruz con sus propias manos y la arrojó al fuego. «Aquí no se reza al odio», dijo en voz baja. A la mañana siguiente, Naskai desapareció sin decir a dónde iba. Leticia lo buscó en el bosque, en el horno, incluso en los caminos cercanos al río. Ann no lo encontró. Pasaron horas eternas, hasta que lo vio regresar al atardecer, cubierto de nieve y con una mirada que no había visto antes Ann, la de alguien que ha tomado una decisión. En sus brazos traía un atado de papeles, sellos viejos, pergaminos y mapas. Los colocó sobre la mesa, uno por uno, con el cuidado de quien deposita memoria viva. «Quiero mostrarte algo», dijo, «pero solo si estás dispuesta a ver lo que nunca nadie quiso creer». Los documentos hablaban de tierras, acuerdos firmados por gobiernos que ya no existían, tratados rotos y promesas olvidadas. «Estas montañas no son de ellos», explicó Naskai, con voz contenida. «Estas tierras le pertenecen a mi pueblo, y este terreno, este horno, esta casa, están justo sobre la veta más rica de toda la región. Por eso nos quieren fuera». Leticia lo miró, confundida. «¿Por qué no dijiste nada antes?». Naskai bajó la mirada, porque tenía miedo, Ann de ti, Ann de mí, de que pensaras que todo esto era una mentira más para ganarte. Pero ahora ya no puedo callar, no cuando estás en peligro por haberme dado sopa caliente el primer día». Leticia no sabía qué responder. Ann no era la riqueza lo que la abrumaba, era el peso de entender que toda su vida había estado sentada sobre una verdad enterrada, y que el hombre que había acogido por compasión tenía más poder del que cualquier vecino del pueblo jamás imaginó. Esa noche se sentaron juntos frente al fuego, en silencio. Naskai tallaba otra figura y Leticia lo observaba sin vergüenza. Por primera vez en semanas lo miró con otros ojos, no como a un visitante, ni siquiera como a un aliado, sino como a alguien que se había vuelto parte de su historia, de su piel, de su techo. A pesar del miedo, a pesar del pueblo, a pesar del invierno. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de romper la neblina, un grupo de hombres apareció en la entrada del terreno. Esta vez no venían con advertencias, venían con sogas, escopetas y rostros endurecidos por el odio colectivo. Leticia los vio desde la ventana y se preparó. Tomó el rifle que había heredado de su abuelo, lo cargó sin temblar y salió al porche. «No van a entrar», dijo con una voz que no parecía suya. Los hombres se detuvieron unos metros antes de la cabaña. Uno de ellos, el mismo que había arrojado la cruz quemada, levantó el mentón. «No venimos a hablar, mujer. Venimos a sacar al salvaje». Leticia colocó el cañón del rifle sobre la baranda y apuntó directo al pecho de quien hablaba. «Entonces es mejor que empiecen por mí». Dentro de la casa, Naskai se preparaba también, no con armas, sino con palabras. Salió lentamente, sin levantar las manos, pero con la frente en alto. Caminó hasta quedar al lado de Leticia. «Si me voy, ¿dejarán en paz esta casa?», preguntó con voz serena.
No lo sabes, ¿verdad? El hombre del pueblo escupió al suelo. No se trata de ti, se trata de la mancha que dejas, de lo que representas. Nashkai asintió, como quien escucha una sentencia que ya había esperado. Entonces, se volvió hacia Leticia. No quiero que te lastimen por mi culpa. Pero ella no se movió. Y yo no quiero que vivas huyendo por la tuya. Se miraron en silencio, y en ese instante el miedo se convirtió en decisión compartida. De pronto, el sonido de cascos rompiendo la nieve interrumpió la tensión. Desde el bosque surgieron figuras montadas, hombres con túnicas largas, adornos de plumas y rostros marcados por el tiempo. Guerreros apache silenciosos, determinados, rodearon la escena sin agresión, pero con autoridad. El grupo del pueblo retrocedió de inmediato. Nunca habían visto tantos juntos, ni tan organizados. Entre ellos, un hombre mayo de cabello blanco recogido y mirada profunda, desmontó. Se acercó con paso firme y se colocó entre Nazca y la multitud. Este hombre dijo con voz que retumbó en el aire helado: «Es mi hijo, heredero de mi sangre, mi tierra y mi historia. Y ustedes, que lo persiguen, no conocen ni su nombre ni su valor». El silencio que siguió fue absoluto. Leticia sintió como el mundo giraba sin moverse. El jefe apache se volvió hacia ella y bajó ligeramente cabeza, en señal de respeto. «Gracias por haber visto al hombre antes que al mito, por haberle dado fuego cuando solo cargaba cenizas camín». Luego alzó la voz para que todos oyeran: «Esta casa será protegida. Y esta mujer honrada, porque tuvo el valor que a muchos de ustedes les falta». Los hombres del pueblo comenzaron a retroceder, uno por uno, vencidos, no por la violencia, sino por la verdad que no sabían cómo enfrentar. El jefe apache colocó una mano sobre el hombro de Nashkai. «Ya no huyes, ya. Es hora de construir». Y luego, sin más, regresó con los suyos al bosque. Después de aquella mañana, el pueblo ya no volvió a molestar. Algunos evitaban mirar hacia la cabaña al pasar, otros fingían que todo lo ocurrido no había sucedido. Pero Leticia y Nashkai sabían que algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo una mujer campesina y un apache hambriento. Eran testigos de una verdad más grande: que el respeto no se exige con gritos, sino con actos. El horno volvió a encenderse cada día. Y el pan volvió a alimentar no solo sus cuerpos, sino la historia que habían empezado a escribir juntos. Desde el momento en que ella le sirvió aquella primera sopa humeante, una noche, mientras la madre de Leticia dormía con respiración más tranquila que de costumbre, Nashkai se sentó junto al fuego con una caja pequeña envuelta en cuero. «Esto pertenecía a mi madre», dijo, colocándola en sus manos. Leticia la abrió con cuidado y encontró dentro un collar de plata antigua con pequeñas piedras verdes engarzadas. Ella decía que solo se entregaba a quien supiera encender el hogar desde dentro. Leticia lo miró sin saber qué decir. «No soy una mujer importante», murmuró. Nashkai sonrió con ternura. «Tú eres la única que vio mi hambre sin desprecio. Eso es más que cualquier título». No hubo pedida de mano, no hubo ceremonia al estilo del pueblo. Solo hubo una promesa dicha al calor de la estufa ansí: «El mundo se quiebra, nos quedamos enteros mientras estemos juntos». Y esa frase bastó. Días después, los guerreros regresaron. Esta vez, no como protección, sino como familia. Trajeron telas, provisiones, herramientas. El jefe apache, al ver la cabaña reconstruida, sonrió. «Aquí se puede vivir», dijo. «Aquí se puede empezar algo nuevo». Y así fue como lo que comenzó como un gesto de compasión terminó convirtiéndose en un hogar compartido entre dos mundos antes opuestos. Con el tiempo, la historia de Leticia y Nashkai se volvió leyenda. Algunos la contaban con admiración, otros con envidia, otros aún con escepticismo. Pero nadie pudo negar lo esencial en que aquella mujer, una tarde de invierno, abrió la puerta cuando todos habrían cerrado, que ofreció sopa cuando apenas tenía para ella, y que ese acto encendió algo que ni el miedo, ni el odio, ni el frío lograron apagar. Porque hay gestos que no se olvidan, hay almas que se reconocen, y hay casas que, aunque pequeñas, pueden sostener el amor más grande que se haya visto bajo la nieve. Pasaron los meses y el invierno se
Retiró poco a poco, dejando tras de sí un terreno fértil y una historia sembrada en cada rincón de la cabaña. Leticia volvió al mercado, pero ya no lo hacía con temor ni con la cabeza gacha. Caminaba erguida, con la canasta al brazo y el rostro sereno. Algunos la saludaban con discreción, otros bajaban la vista al cruzarla. Había ganado algo más que respeto, había recuperado su nombre, no como la del horno, ni la hija de la enferma, sino como Leticia, aquella que tuvo el coraje de recibir al hombre que todos rechazaban. Nashkai, por su parte, reconstruyó más que el horno. Levantó un pequeño taller de carpintería detrás de la cabaña. Allí tallaba muebles, figuras, herramientas. No vendía en el pueblo, pero los pedidos empezaron a llegar solos. Algunos lo hacían en secreto, enviando a los hijos con monedas envueltas en pañuelos. Otros se atrevían a venir en persona, sin decir mucho, pero mirando con curiosidad la casa donde ahora reinaba la calma. Nashkai lo recibía con respeto. Sin juzgar, sabía que el odio muchas veces era solo miedo sin nombre, y que el trabajo, silencioso y constante, era la mejor forma de enseñar. Una tarde, mientras Leticia amasaba pan y su madre tejía junto a la ventana, Nashkai entró con un sobre grande entre las manos. «Es oficial», dijo con una sonrisa que pocas veces mostraba. Dentro había documentos firmados por las autoridades regionales, reconociendo su derecho ancestral sobre las tierras donde vivían. Ya nadie podía expulsarlos, nadie podía arrebatárselas. Leticia leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Esto no cambia lo que somos», murmuró. Nashkai asintió. «No, pero nos permite construir sin miedo». Y en esa frase estaba todo lo que alguna vez soñaron tener en paz. Los años empezaron a pasar como se pasan los inviernos, lentos, pero seguros. La cabaña se convirtió en una casa firme, con paredes reforzadas, un horno robusto y un jardín que florecía cada primavera. Tuvieron hijos, tres, todos, con ojos de fuego y pasos suaves. Crecieron hablando español y apache, sabiendo amasar pan y tallar madera. Jugaban entre los árboles como si el mundo fuera un lugar sin grietas. Y cada noche, antes de dormir, pedían escuchar la historia de cómo su madre conoció a su padre. Leticia siempre comenzaba igual. Todo empezó con un plato de sopa y una puerta abierta. En una de esas noches serenas, mientras los niños dormían y el fuego crepitaba suavemente, Leticia y Nashkai se sentaron juntos en el porche. No hablaban mucho. Como siempre, no lo necesitaban. El silencio entre ellos ya era un idioma propio. Él sostenía una figura recién tallada, una mujer de pie, con un cuenco en las manos y la mirada fija hacia el frente. Leticia la reconoció de inmediato. «¿Soy yo?», preguntó con una sonrisa cansada. Nashkai asintió. «Así te vi aquel día. Firme, decidida, aunque no supieras que lo estabas. Me diste de comer, pero también me diste algo que nadie me ofrecía hacía años, en confianza». Leticia bajó la mirada, conmovida. «No sabía que estabas huyendo», murmuró. «No sabía que traías tanto encima». Nashkai suspiró. «Yo tampoco sabía cuánto traía, hasta que tú me permitiste dejarlo en la entrada». Se miraron en la penumbra, rodeados por el aroma a pan recién horneado y tierra mojada. Afuera, el bosque guardaba silencio, como si la naturaleza entera reconociera que, en esa pequeña casa, algo grande había sucedido. Algo que ni los papeles, ni los rumores, ni las armas pudieron destruir. A la mañana siguiente, Leticia despertó con el canto de los pájaros y el olor a leña encendida. Nashkai ya estaba afuera, reparando una rueda de carreta para un vecino. Los niños corrían entre los árboles, y su madre, ya más fuerte, colgaba ropa limpia al sol. Por un instante, Leticia se quedó quieta en el umbral de la puerta, observando, y sintió algo que no había sentido en muchos años en plenitud. No porque todo fuera perfecto, sino porque, a pesar de todo, habían logrado conservar lo más importante: la dignidad, la ternura, el amor sin condiciones. Ese día, caminó hasta la parte más alta del terreno, donde podía ver todo el valle. Llevaba en el bolsillo la figura que Nashkai le había tallado. Se sentó sobre una piedra, respiró hondo
y cerró los ojos. Recordó los insultos, las amenazas, el miedo, pero también recordó la sopa, el fuego compartido, la primera mirada que cruzaron en silencio. No eras un extraño, pensó. Eras la parte de mí que aún no conocía. Y en esa certeza encontró descanso, porque entendió, al fin, que a veces el destino no entra por la puerta vestido de héroe. A veces llega con los labios morados, temblando de frío, pidiendo solo un poco de agua caliente. El pueblo, con el paso del tiempo, se fue transformando. Aquellos que una vez amenazaron, callaron. Algunos se marcharon. Otros, más jóvenes, empezaron a ver la casa de Leticia y Nashkai no como un escándalo, sino como un símbolo de resistencia, de unión improbable, de verdad. Los más valientes incluso llegaban con pan para intercambiar por figuras talladas o medicina natural. Leticia nunca preguntaba de dónde venían ni por qué ahora si se acercaban. Solo atendía con la misma compostura con la que enfrentó la primera amenaza a Anne, con el corazón firme y los pies sobre la tierra. Uno de esos días, un niño que apenas alcanzaba a caminar se escapó de su madre y corrió hasta el taller de Nashkai. Se quedó mirándolo trabajar, hipnotizado por la forma en que la madera tomaba forma bajo sus manos. El padre llegó corriendo, agitado, y al ver que Nashkai no había dicho una palabra, solo sonrió incómodo. «Lo siento, no suele portarse así». Nashkai se inclinó, le tendió la figura que había tallado, un búho pequeño, y dijo: «Han es tuyo, si me prometes que cuidarás de los árboles». El niño asintió con solemnidad, y su padre bajó la cabeza, avergonzado de haber tardado tanto en ver la humanidad que habitaba en aquel hombre. La casa de Leticia se volvió un puente invisible entre dos mundos. Los niños crecieron aprendiendo que las historias podían tener dos versiones y que ambas podían ser verdaderas, que no hacía falta elegir entre un idioma y otro, entre una forma de rezar o de callar. Aprendieron que la fuerza no se mide por los gritos, sino por la capacidad de sostenerse en silencio cuando todo tiembla, y que el amor no siempre nace del romance, sino del cuidado constante, de los gestos cotidianos, de servir un plato de sopa cuando el resto del mundo solo ofrece frío. Leticia cada noche escribía en su cuaderno. Anne no lo hacía para dejar un legado, ni para que sus hijos lo leyeran después. Lo hacía porque necesitaba recordarse que lo vivido era real, que aquel invierno de su vida no fue solo dolor, que aquel apache que llegó temblando de frío no fue una fantasía, ni una excepción, ni un mito. Fue un hombre de verdad. Uno que no pidió nada, pero agradeció todo. Uno que no prometió quedarse, pero nunca se fue. Y mientras las palabras llenaban las páginas, Leticia sonreía, porque sabía que, aunque nadie más creyera su historia, ella había vivido algo extraordinario. Un día, al final del otoño, Leticia recibió una carta. Venía sellada con el emblema del gobierno local. Al abrirla, descubrió que le ofrecían comprar la propiedad por una suma que nunca habría imaginado ver en su vida. Afirmaban que querían establecer allí una estación de paso para comerciantes, dada su ubicación estratégica, pero Leticia ya sabía lo que eso significaba. Alguien había descubierto lo que yacía bajo su suelo, la veta de plata que Nashkai le había revelado años atrás. Quemó la carta sin dudarlo, y con ella cualquier posibilidad de ceder lo que ahora era más que tierra. Era historia, era memoria viva. Esa noche, mientras pelaba papas junto al fuego, se lo contó a Nashkai. Él la miró con calma. «Van a insistir», dijo. «Usarán otros nombres, otras ofertas». Leticia asintió. «Entonces tendrán que aprender que no todo se compra». Nashkai se acercó y colocó una mano sobre la suya. «Por eso estoy contigo», susurró. «Porque tú sabes lo que vale una historia. Porque tú no vendiste la tuya, ni cuando era más fácil rendirse». Y en ese gesto silencioso, en esa alianza de piel y voluntad, reafirmaron algo que ni las minas, ni los sellos, ni las amenazas podrían romper. Pasaron algunos meses, y con ellos, una nueva primavera llegó a la casa. Las flores silvestres invadieron el terreno como si quisieran celebrar que aquella familia seguía en pie. Leticia, con su madre ya muy frágil, se
Dedicaba a cuidarla con una dulzura que sus hijos observaban en silencio. Aprendían más de esos gestos que de cualquier lección. Naskai trabajaba en un banco de madera que construiría para el porche. «Quiero que tengamos donde sentarnos cuando seamos viejos», decía. Y Leticia le respondía que ya eran viejos, pero él insistía: «Non, solo estamos terminando de crecer». Una mañana, uno de los hijos regresó corriendo del bosque con una expresión tensa. «Hay un hombre en el camino. Dice que quiere hablar contigo». Mamá Leticia salió con el corazón alerta. Era un emisario del gobierno, joven, elegante, con una sonrisa fría. Le entregó otra carta, una oferta aún más alta, y una amenaza velada. «Si no colabora, podríamos revisar la legalidad de sus papeles». Leticia lo miró sin parpadear. «Revise lo que quiera», dijo, «pero le advierto algo: no hay papel más fuerte que una historia vivida». El hombre se fue sin decir más, y desde la ventana Naskai había visto todo. No dijo nada, solo volvió al taller. Esa misma tarde, Naskai le entregó a Leticia una figura nueva. Era diferente a las anteriores, más alta, más detallada, más simbólica. Representaba a una mujer con un cuenco en una mano y una antorcha en la otra, el cabello al viento, los pies firmes sobre una base de tierra y raíces. Leticia acarició la madera como si fuera algo sagrado. «¿Quién es?», preguntó con un hilo de voz. «Eres tú», respondió Naskai. «Así te ve mi gente», como la que dio alimento sin miedo, como la que sostuvo fuego cuando otros solo ofrecían ceniza. Ella no supo qué decir, pero ese día colocó la figura en el centro de la casa, como un altar, no para adorarla, sino para recordarse quién era. Los niños crecieron, y con ellos las preguntas. Un día, la menor se acercó a Leticia mientras cocinaban y preguntó: «¿Por qué la gente nos miraba feo cuando éramos pequeños?». Leticia dejó de mover la cuchara y respiró hondo. Porque no entendían, porque tenían miedo, porque nadie les enseñó a mirar con el corazón. La niña la miró en silencio. «¿Y tú tenías miedo?». Leticia sonrió con tristeza. «Sí, en mucho. Pero aprendí que hay cosas más importantes que el miedo». Y en ese momento supo que esa era la herencia que dejaría a sus hijos: no tierras, no riquezas, no apellidos, sino la valentía de abrir puertas, incluso cuando todo dice que hay que cerrarlas. El tiempo no perdona, pero a veces recompensa. La madre de Leticia partió una noche de lluvia, en paz, en su cama, rodeada de sus nietos y con la mano de su hija entrelazada con la suya. Antes de morir, le susurró algo al oído: «Elegiste bien». Leticia lloró en silencio, pero no de culpa, lloró de gratitud, porque sabía que, en el fondo, su madre siempre había sabido que aquella casa no solo era un refugio, sino un punto de inicio, y que ese apache silencioso que dormía junto al fuego era el mejor final que el destino le pudo haber ofrecido a su historia. Después del entierro, Naskai construyó una pequeña banca de piedra bajo el árbol favorito de la madre. Allí colocaron flores, pan recién horneado y una de las figuras talladas. Los niños se sentaban allí a menudo, en silencio, como si aún la sintieran cerca. Leticia los observaba desde el porche, con una taza de té en las manos y la mirada perdida en el horizonte. A veces pensaba en todo lo que habían vivido, en todo lo que habían resistido, y siempre llegaba a la misma conclusión: que si todo volviera a empezar, lo haría igual, abriría esa puerta, serviría esa sopa, arriesgaría todo, porque en ese pequeño acto lo había ganado todo. Una tarde dorada de verano, mientras el cielo estaba limpio y las risas de sus hijos resonaban desde el bosque, Leticia y Naskai se sentaron por fin en la banca que él había construido años atrás. Era el mismo banco que él había dicho que usarían cuando fueran viejos. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y cerró los ojos. «¿Alguna vez imaginaste todo esto?», preguntó en voz baja. Naskai tardó en responder. «A veces lo soñé, pero nunca pensé que alguien como yo tendría derecho a una vida así». Leticia tomó su mano. «Tú no la pediste, la merecías, solo necesitabas un lugar
dónde echar raíces. Nashkai se quedó en silencio, mirando las montañas. Antes de llegar aquí, pensaba que estaba hecho para desaparecer, que mi destino era seguir andando, sin pertenecer nunca a nada. Leticia lo miró con ternura. Y sin embargo, ahora no hay rincón en esta casa que no tenga algo tuyo. Él asintió, y por primera vez en años, se le escapó una lágrima, una sola, silenciosa, como todo lo que él era. Tú no me salvaste con pan, Leticia. Me salvaste con mirada. Me viste cuando yo ya no me veía a mí mismo. Ella no dijo nada, solo lo abrazó. Y en ese abrazo había más verdad que en todos los documentos que guardaban en un cajón. Los niños crecieron, se convirtieron en jóvenes fuertes, sabios, orgullosos de ambas sangres. Hablaban español con la misma fluidez que el apache, y sabían cuándo usar cada uno. Uno de ellos se volvió maestro de medicina natural, otro, constructor como su padre, y la menor, contadora de historias. Cada noche de luna llena, los tres se sentaban frente a la chimenea y pedían lo mismo. Cuéntanos otra vez cómo empezó todo. Leticia ya no leía su cuaderno. Ya no necesitaba hacerlo. Cerraba los ojos, respiraba hondo y con voz tranquila decía: una vez abrí la puerta. Y al otro lado había un hombre con frío en los labios y fuego en los ojos. Con los años, la historia de Leticia y Nashkai traspasó el valle. Algunos la contaban como leyenda, otros como fábula, pero en el corazón de quienes la vivieron era simplemente verdad. Los viajeros que pasaban por la región escuchaban sobre la casa del horno que se negó a caer, sobre la mujer que desafió a su pueblo y sobre el apache que no pidió venganza sino espacio para respirar. Y aunque muchos quisieron exagerar los detalles, hubo una cosa que nadie pudo cambiar. Aunque todo empezó con un gesto, un plato de sopa, una puerta abierta y la decisión de ver al otro como humano. Un día, un periodista de una ciudad lejana llegó al valle. Había escuchado la historia y quería escribir un reportaje. Llegó con su libreta, su grabadora y una sonrisa curiosa. Leticia lo recibió con cortesía, pero con distancia. Ya no le interesaban las versiones que otros pudieran dar sobre su vida. El periodista preguntó por Nashkai, por la resistencia, por los conflictos, por la riqueza bajo la tierra. Leticia lo escuchó en silencio, y cuando él terminó de hablar, solo respondió: escriba lo que quiera, pero recuerde que no fuimos héroes. Solo éramos dos personas tratando de no hundirse. El periodista se quedó sin palabras. A veces, la verdad no necesita adornos. Después de esa visita, Leticia comprendió algo que ya había presentido. Su historia no le pertenecía solo a ella. Pertenecía también a quienes necesitaban una chispa de esperanza, a quienes creían que el amor era una fantasía para otros. Por eso, cuando su hija menor le propuso escribir un libro con sus memorias, no lo dudó. Lo hicieron juntas. Cada tarde, durante meses, Leticia dictaba, y su hija escribía, no con ansias de fama, sino con el deseo profundo de que algún día, en algún lugar, otra mujer abriera una puerta sin miedo, y supiera que, del otro lado, podía haber un comienzo. El libro se publicó con un título sencillo: Anne, la mujer del horno. No apareció en grandes librerías. Anne no fue un bestseller, pero llegó a manos de quienes tenían que leerlo. Mujeres en pueblos pequeños, maestras en zonas rurales, hombres mayores que aún cargaban con silencios de infancia. Y en cada carta que Leticia recibió después, en cada palabra escrita por desconocidos, había un mismo mensaje: gracias por contarlo. Ahora entiendo lo que también viví. Y así, sin buscarlo, su historia se multiplicó como el pan que horneaba cada mañana. Sencillo, pero necesario. Años después, Leticia y Nashkai envejecieron juntos. Sus cuerpos se encorvaron, sus manos se llenaron de arrugas, pero sus miradas seguían firmes. Un atardecer, sentados en la banca, bajo el árbol de la madre, Nashkai le tomó la mano y susurró: si esta fuera mi última tarde, la viviría exactamente igual. Leticia sonrió.
apoyando la cabeza en su hombro. Entonces, hemos vivido bien. Frente a ellos, el valle se extendía como una promesa cumplida, y el horno, siempre encendido, seguía despidiendo ese aroma cálido que un día atrajo a un forastero temblando de frío. Ese mismo fuego seguía allí, ardiendo despacio, eterno. Una mañana, el sol tardó en salir. Leticia se despertó sola en la cama. El lugar de Nashkai estaba frío, pero su bastón aún estaba apoyado junto a la puerta. Salió al porche con un presentimiento en el pecho. Lo encontró sentado bajo el árbol, en la banca que él mismo había tallado. Tenía los ojos cerrados y una expresión serena, como si estuviera escuchando el viento. Leticia se acercó despacio, temiendo perturbar ese momento. Al tocarle el hombro, supo que él ya no respiraba. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo el silencio reverente de quien entiende que el amor, cuando es verdadero, no muere, se transforma. El funeral fue sencillo. No hubo discursos ni ceremonias, solo su familia, sus hijos y algunos vecinos que con los años aprendieron a respetarlo. Enterraron a Nashkai junto a la banca, bajo el mismo árbol donde tantas veces conversaron. Leticia colocó sobre la tumba la figura de madera que él le había tallado aquella noche de invierno. «¿Aquí estás?», dijo en voz baja, «donde siempre supiste quedarte». Luego se sentó en la banca, como tantas veces antes, y se quedó ahí por horas, sin decir una palabra, porque algunas despedidas no necesitan ser habladas, solo acompañadas. Con el paso del tiempo, los hijos tomaron las riendas del hogar. El horno seguía encendiéndose cada mañana. Las tallas de Nashkai se volvieron tesoros, y la figura de la mujer con cuenco y antorcha fue colocada en la entrada de la casa, como símbolo de todo lo que esa historia representaba. Leticia, ya con pasos lentos y memoria llena, dedicaba sus días a cuidar del jardín, a leer las cartas que aún llegaban, y a escribir pequeñas frases en los márgenes de su cuaderno. Frases simples, como «en el invierno más largo también se derrite», o «una puerta abierta puede cambiar un destino». Y una tarde, años después, cuando ya su cabello era blanco como la harina y sus manos temblaban al servir el té, Leticia fue entrevistada por una niña que hacía un trabajo escolar. La pequeña le preguntó ¿cómo empezó todo? Leticia cerró los ojos, respiró el aroma del pan recién horneado y respondió con voz suave, pero firme. Todo comenzó con una mirada, una que no huyó, aun una que decidió ver al otro como humano, y al abrir los ojos, vio que la niña había comprendido, porque la historia no era sobre héroes, ni sobre tierras, ni sobre batallas, era sobre amor, el tipo de amor que se enciende con una taza de sopa y una decisión valiente. Leticia partió en paz, rodeada de sus hijos y nietos. Muchos años después, su último suspiro fue en la misma habitación donde alguna vez tejió con su madre, donde ofreció sopa por primera vez, donde esperó con miedo y resistió con dignidad. Su tumba fue cavada junto a la de Nashkai, bajo el árbol donde compartieron silencios y confesiones. Los nietos decoraron el lugar con flores del jardín y pequeñas figuras talladas. No había mármol ni epitafios grandilocuentes, solo una piedra lisa con una frase grabada a mano. Ella abrió la puerta porque eso fue todo, y eso fue todo. Con el tiempo, la casa del horno se convirtió en refugio para otros. Viajeros, mujeres solas, niños huérfanos, jóvenes sin rumbo. Siempre había una cama, un plato caliente, y alguien que contaba la historia de Leticia y Nashkai. Los visitantes no siempre creían que fuera real, parecía demasiado perfecta, demasiado simbólica, pero bastaba con caminar por los senderos, ver las figuras talladas, oler el pan, para saber que allí algo verdadero había ocurrido, no un cuento, no una leyenda, sino una vida, una de esas que dejan marcas suaves, pero imborrables. Y así, en un rincón escondido del mapa, donde una vez hubo odio, soledad y frío, floreció un hogar, uno construido con paciencia, respeto y gestos pequeños. Uno que resistió inviernos, amenazas, desprecio, uno que enseñó que abrir una puerta no es un acto menor, que ver al otro como humano puede cambiar el curso de muchas vidas, y que el amor, cuando es alimentado con cuidado, no necesita nombres, ni etiquetas,
ni permiso. Solo necesita tiempo, tierra y fuego, porque al final, todo empezó así, en un día de nieve. Una mujer sola, en un hombre temblando, y una sopa caliente servida sin condiciones. Todo lo demás, la historia, la familia, la tierra, nació de ese instante. Y por eso, aún hoy, cuando alguien pregunta cómo reconocer el amor verdadero, en ese valle, todos responden igual es, cuando alguien toca tu puerta y tú decides abrirla.